vamos a retomar entonces lo que veníamos viendo la semana, como unas 2 semanas más o menos, donde veníamos hablando de la tevilá, ¿cierto? De los tipos de tevilá. Vimos que hay 3 tipos de tevilá, que son los tevilá que pone la Torá, que exige la Torá, los tevilá que ha colocado la tradición y los tevilá simbólicos, ¿cierto? Que casi todos los simbólicos tienen que ver con Yeshua. La tevilá que ha colocado la tradición y las tevilás simbólicas que vamos a ver que están muy relacionadas con Yeshua, ¿sí? En todo el análisis que hemos hecho, ¿cierto? Podemos sacar una gran conclusión, o por lo menos es mi conclusión, ya miramos que han concluido ustedes hasta acá de la tevilá. Y yo concluyo que me parece que la tradición ha inundado la cuestión de la tevilá y le ha dado más realce a los tevilá de la tradición y tal vez no se ha detenido a mirar bien los tevilá que están en la Torá. Sí, yo sé que hay muchos de ellos que no aplicarían, por ejemplo, la tevilá del que tiene tetzará, pues hoy en día no aplica porque no hay tetzará, ni simbólica, no nada de eso, no hay tetzará. ¿Sí o no? La persona que, por ejemplo, el sumo sacerdote, cuando se consagra, tiene que hacer una tevilá, pues hoy en día esa tevilá desapareció. ¿Por qué lo trato de coger por ahí? Porque miren, yo sigo varias gente en las redes sociales que practica o que dice practicar, buscar las raíces hebreas. Entre esos hay uno que es muy interesante, se llama Nadine Hasouri. Sí, creo que se llama así, Nadine algo. Este sujeto le gusta mucho denunciar a grupos hebreos donde practican cosas que no son. Y leía yo una de sus tantas denuncias, y en una denuncia que él hacía mencionaba que estaban cobrando por la consagración de los primogénitos, que porque en Florida hay un grupo de mesiánicos que quería cumplir el mandamiento de la consagración de los primogénitos. Entonces el líder de la comunidad les colocó una cuota, $30 por cada primogénito, ¿sí? O si no podían pagar en, digámoslo, exacto, en efectivo, podían dar algo que equivaliera a los $30. Sí, cualquier elemento que valga $30, no sé qué puede valer $30, digamos una calculadora, digamos, ¿sí? No se me viene más a la cabeza. Y además de eso le estaban cobrando por hacer la tevilá, le estaban cobrando una cuota por cada tevilá. Entonces la tevilá que le exigían era tevilá para declararse casado, tevilá para declararse miembro de la comunidad, pero si me acuerdo porque son 6 miembros de la comunidad, tevilá para consagrarse como servidor dentro de la congregación. O sea, yo me hago primero seguidor de la congregación y luego tengo que hacer otra tevilá según ellos, ¿no? Para declararme como servidor de la comunidad. Cada uno de los tevilá tiene un coste más o menos $5 o $7. O sea, decía de $5 o $7. O sea, ya se convirtió también en un negocio. O sea, digamos que aunque sea la práctica o la búsqueda de las raíces hebreas, no quiere decir que no estén exentos de caer en eso, o que estemos exentos de caer en eso. Obviamente nosotros, pues totalmente lejos de ese tipo de barbarismo, ¿no? De cobrar y eso. Yo sí creo, por ejemplo, que podríamos hacer algún tipo de acuerdo entre todos para pagar de pronto algún tipo de transporte que nos llevase a todos a un mismo lugar para hacer la tevilá a determinado día, pero que la persona que recoge el dinero, el que cuadra, que no reciba ningún tipo de beneficio netamente económico, sí, a partir de eso. O sea, esto las raíces hebreas tienen que estar completamente lejos de cobrar en cualquiera de sus medidas. Si cobran, por ejemplo, por membresías, por sillas, por la cena de pesa, ¿por qué más he visto que cobran? Bueno, para mí, eso es mi opinión, cobrar por hacerlos sí, porque me cobraron por hacérmelos. La primera vez hace 2014, hace 5 años ya, me cobraron por hacérmelos sí. Pues no me cobraron pues que millonada, pero no tienen por qué cobrarme nada, ¿sí? ¿Por qué más cobran? ¿O por qué más pueden? O ustedes que de pronto andan por ahí en redes sociales, ¿qué más han visto ustedes así? He visto también, por ejemplo, que son muy hábiles, ¿no? Y dicen, vamos a suponer que nosotros estamos viendo los videos, y digamos que alguien se nos enganchó en los videos, o sea, está viendo los videos, y yo llegar hasta el 5.º video y decir, si quieren ver el 6.º video, la conclusión del estudio, páguenos la membresía, y se lo enviamos por interno. Sí, también he visto eso. No sé qué de pronto si ustedes habían visto algo de eso. Sí, también eso me parece terrible, y lo mismo lo de la tevilá, eso nosotros no podemos cobrar por hacer una tevilá, porque al fin y al cabo es su relación personal con Dios. Y la gente tiene muy metida de que, vamos a poner el ejemplo acá puntual, Don Nelson me hizo la tevilá. ¿Sí me hago entender? Cuando él no, pues puede ir conocer las aguas, ayudarlo y eso, pero la tevilá no es de Don Nelson o el que le ayude. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la mía,
los que me ayudaron a que el río no me llevara cuesta abajo, para no terminar por allá, no sé, en el río Magdalena, ¿sí o no? Fueron Gonzalo y mi papá, pero yo no digo, no, es que Gonzalo y mi papá me hicieron la tevila. Ellos estaban ahí parados nomás para que yo no me muriera. Pronto me hundo y me lleva el río y me muero. Entonces, hablamos un poco ya de las tevilas que pone la Torá. Entonces, ¿tú qué conclusión sacarías hasta este momento de las tevilas? De lo que hemos visto. Tú viniste la vez pasada, ¿cierto? Yo creo que sí. Sí, tú estabas acá. Pero conclusión, ¿en qué sentido? No, en cualquier Algo sentido. así- Sí, tu conclusión de lo que sea. Yo creo que las tevila esto. Yo pensaba de las tevila esto y me doy cuenta que es por acá. No sabía que eran tantas, según la Torá, ¿no? Que hay unos que no pueden cumplir, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, uno que sí viene de un contexto cristiano, Está interesante. digámoslo así, que reemplazar un concepto de bautizo, bautismo por tevila y el sentido, pues es algo complejo, porque pues uno en la iglesia tenía el concepto de no, yo me sumerjo en el agua y es algo más puro, más limpio, sí, ahora soy menos pecador, pues como todo ese puente de me bautizo para salvación y demás. Entonces, pues primero yo no sabía que eran tantas los tipos de mikveh, por ejemplo. Sí. Porque uno siempre es río, piscina. Ese era el concepto con el que yo venía. Habíamos estudiado alguna vez algo, pero pues no tan a profundidad. Y pues el verdadero sentido pues de una tevila, ¿no? Que no me hace más puro, pues algo del agua transformado, resplandeciendo, pues no. Yo porque eso enseña en el cristianismo. Sí, Sí, es ella verdad. está diciendo toda la verdad. No, sí, entonces pues entender ese significado pues le da también a uno, por lo menos a mí, una visión diferente de lo que puede ser una tevila, ¿sí? Pues en ese sentido. Y ya no, pues ¿Listo? sí. Vale. ¿Qué opina Wendy, digamos? Pues la conclusión sería que rápidamente uno relaciona tevila con mujer y menstruación, o sea, directamente las tres palabras. Y pues en lo que hemos visto no necesariamente tiene que ser esas tres combinaciones obligatoriamente, de hecho no tiene nada que ver la menstruación con la tevila como tal. Y pues que de las que manda la Torá, la mayoría del porcentaje no son cumplibles hoy en día. Sí, buena conclusión. ¿Qué opina Gonzalo? Sí, las tevilas no son impuestas. Es lo que hay que tener bien claro, que no es impuesto. Lo puede hacer uno solo sin necesidad que vaya el líder, digamos. que vaya cualquier persona. No es necesario en algunas, pues en lo que es purificación como tal, que exista el templo de un sacerdote. O sea, sí se pueden hacer unas Sí. por pureza nomás. Las otras pues están mandadas a recoger o no se pueden hacer hoy por hoy. No. Estamos imposibilitados. Totalmente. Exactamente, mi conclusión va por ahí también muy parecido y es que no necesitamos, como ya lo mencioné, que vaya nadie con nosotros a hacer la tevila. La única tevila donde se necesitaba una persona ayudándole era la consagración del sumo sacerdote. Por eso Yeshua le dice a Juan el Bautista, hazla. ¿Se acuerda que es el cambio de sacerdocio? Listo. Eso estaba claro, ¿cierto? Y cuando le hacía el levita, pues también, porque el que lo consagraba, ¿quién era? Pues Moshe. Y cuando ya no estaba Moshe, era el anterior levita, disculpe, Sumo sacerdote. anterior sumo sacerdote, el que lo consagraba. Ujú. O sea, se necesitaba de él. Sí, hoy en día no. No, aquí no, también he visto eso, ¿no? Que como el cuento de los Sánchez. Y los que dirigen son descendientes directamente de los sacerdotes. Pues yo les puedo decir aquí ese humo, pero eso es falso. Sí, no, Que entonces no es vaya a un saber yo de qué requisito. tribu soy. Y que no es un requisito para Sí, para no. pertenecer, ni Sí. para No. ser dentro del una grupo, congregación. sí, o para salvarte. Y esa cuestión de yo hacerme parte de un grupo lo que crea es más división, porque la gente se identifica con el grupo, no con Yeshua. Ujú. Nosotros debemos Sí. identificarnos es con Yeshua, no con un grupo. Porque entonces el día que se muera Don Nelson o yo o cualquiera de nosotros, entonces, eso no es que yo pertenecía a tal grupo, no, se pertenece a los seguidores de Yeshua. Y eso es lo que la gente, me parece que en esa reflexión sí, un poco lo que dijo Wendy hace unas semanas,
Y sí tiene que haber como cierta información previa antes de hacer el Tevilá a las personas, porque hacerse seguidor de Yeshua, o sea, pronunciar eso es muy delicado, más porque usted coloca de testigo el cielo, la tierra, lo que sea, ¿sí o no? Y es muy delicado de todas maneras decir, no, yo soy seguidor de Yeshua y usted comportarse como un no seguidor de Yeshua. O sea, de todas maneras requiere un nivel no de compromiso, bueno, puede ser compromiso, pero también como de entendimiento, de que usted entienda qué es lo que está haciendo, ¿sí? Siempre colocan el ejemplo se me olvidó el nombre, de Felipe y el eunuco, pero es que el eunuco va leyendo el libro de Isaías, o sea, el tipo sabía algo y venía de Jerusalén de adorar en una fiesta, o sea, no era un tipo que iba caminando por la calle pensando en otro Dios, él iba pensando en el Dios de la Escritura. Lo que pasa es que de pronto no entendía el libro de Isaías, así como de pronto si usted abre el libro de Nahum y lee el capítulo número 2, pues uno lo lee y uno no es que entienda realmente mucho, ¿sí? De pronto eso era lo que le pasaba al eunuco, no quiere decir que no entendiera sobre otras cuestiones. Falta solamente Sofía, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es tu conclusión de la Tevilá hasta este momento? Además de que, pues todos sabemos, ¿verdad?, que de los que estamos acá, eres la única que pues, no ha practicado la cuestión de la Tevilá y eso no tiene nada de malo, entonces va la oportunidad, yo qué sé. Cuéntanos, Pues, ¿cuál ha sido tu conclusión? No, primero para mí esto es un conocimiento nuevo porque en el catolicismo uno se bautiza una vez cuando es pequeñito y te bautizan para ser hijo de Dios. Entonces aquí ya se reescribe nuevamente todo donde la Tevilá, pues primero hay un sitio que es el mikveh donde se hace la Tevilá, lo que se hace que hay toda una preparación detrás de ello, no es simplemente ir como a sumergirse, sino que es todo, hacer como sí, una preparación espiritual y un entendimiento para poder hacerlo como se debe. Me parece, pues es mi opinión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tú, para ti, que hemos pasado, ¿crees necesario que la debes hacer? Sí. ¿Es necesario que la hagas? Sí, ya entendiendo todo esto, sí es necesario el agua. Pues digamos de todos los pasajes que he visto y de los momentos importantes que ha hecho el Eterno en el mundo, ha pasado a la gente por agua. Entonces el diluvio, por ejemplo, fue pasar todo el planeta por agua. Cuando pasan cuando saca el pueblo de Egipto, el pueblo griego de Egipto, al pasar por el mar y por la nube, pues hay agua. Entonces como que sí, entendiendo ya eso y entrelazando ese tipo de cosas, creo que sí es muy importante. Y tienes clara, pues qué pena que te pregunte, sí. Tienes clara la diferencia entre mikveh y tevilá. Sí. ¿Alguien tiene de pronto dudas? Pues yo sé que de pronto uno hablando a veces se enreda, ¿no? Sí, que uno dice tevilá, mikveh. Mikveh ya sabemos que está relacionado a la construcción de un lugar físico, o el lugar físico más bien, más que la construcción, el lugar físico. Y la tevilá, la acción de sumergerse. Cuando ustedes encuentren en el Nuevo Testamento la palabra bautismo, esa es igual a la palabra ¿qué? Tevilá, la acción de sumergerse. Bautismo, todas sus variaciones. O sea, no hay en el griego una palabra que sea equivalente a la palabra mikveh. Simplemente en el griego ustedes van a encontrar río, pileta, lo que sea, el lugar físico. Mientras que en el hebreo se va a definir mikveh, el lugar físico, y la tevilá, la acción de sumergirse. Entonces cuando decían la semana pasada que íbamos a hacer una mikveh, pues sarcásticamente le dije que si tocaba llevar palas o qué, sí, como no entendí. Y tenemos que entender también que lo que nos arrepiente no es el agua. Faltaba usted por... Sí, cuéntenos. El agua no es el que... Porque hay gente que todavía piensa que el agua es quien lo arrepiente. Y uno no lo arrepiente el agua, uno va porque uno está arrepentido porque Dios le da el arrepentimiento a uno, pero no por eso. Entonces vamos a centrarnos hoy, sí, claro, tiene que hacer tiempo, para hablar de las tevilas tradicionales, ¿vale? Después de todo vamos a retomar también nuevamente las tres, pero quiero avanzar en el tema para después retomar todo. Entonces, la idea, ¿cierto? Lastimosamente pues no se cumple eso, sería, ¿no? Pues que todos tuvieran bien claro, todos los discursos, no solamente los que estamos acá, todos los 20 y pico que somos, que tengamos bien claro la diferencia entre esto para que hablemos de la misma cuestión, ¿sí o no? Y para que cuando vayamos a hacer una tevilá, más o menos sepamos como las reflexiones previas, ¿sí? Afortunadamente pues Sofía ha tenido la oportunidad de venir y cuando vaya imagino que ya no irá de pronto tan perdida, imagino yo. Dice, tradicionales. Estas son todas aquellas prácticas que son tomadas en sentido de la purificación física o espiritual a causa de un pecado o por algunas cuestiones culturales que marcan un inicio nuevo o un nuevo comienzo. Estoy leyendo la hoja número 2, ¿estamos perdidos? No. Estoy leyendo como la tercera línea.
Sí, tercera línea. Estos son muchos, o sea, las tevilá o las inversiones tradicionales son muchas y son establecidos no solo por el judaísmo ortodoxo, sino también en algunas congregaciones cristianas, basados en prácticas del Nuevo Testamento. Algunos... Perdón, una pregunta Señora. antes de que siga. ¿Usted lo considera muy indispensable que, por ejemplo, la fiesta que se nos aproxima, Torah, O sea, Año Nuevo. O el Rojo Desh. bueno, pienso que está... O el Shabbat. Pienso que la establecida hablando de las mayores, ¿no? Ya. Bueno, la Shabbat también es más Sí. mayor. Pero hablemos de Pesach. ¿Necesario hacer tevila? ¿Necesario? No. ¿Necesario? O sea, ir hasta un lugar y vamos a hacer todos. No, necesario no. Así no. Pues le diría también que no es necesario, pero cuando Pedro dice no, lávame. ¿Cómo es que le dice? Lávame también. Te voy a lavar los pies. Pedro dice no me lave los pies porque lávame todo. Y dice no, porque el que ya hizo una tevila, pues ya no necesita que le laven todo, sino solamente los pies. Entonces, si lo podemos enfocar por ahí, pues yo diría, pues bueno, ellos hicieron una tevila antes de Hagigah de Pesach. Pero es que eso es necesario, o necesario en qué sentido, de pronto estoy mal entendido, es necesario. No, pues ¿Obligatorio? Como, No es, sé que, qué- es que como muchas veces cuando llegan a esas fiestas, entonces dicen, no, es que es necesario hacerlo. Ujú. Como si no fuera necesario hacerla, digamos, hoy. Sí, algo así. Es correcto. Sí, sí, no. Como preparación para, ¿sí? O sea, es como, si vamos a comer pesas sería indispensable que... No, realmente no. Yo considero que no sería indispensable, no. La primera vez que comieron pesas, pasaron por agua. No. Aunque la segunda creo que sí, ¿no? Todo. En el libro de Josué, ¿cierto que sí? No estoy seguro. No estoy seguro. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opina Gonza? Pues yo no lo veo que esté instituido, que no tenga... O sea, Exacto. de pronto lo veo más, o sea, en el caso de nosotros los hombres, es la Brit Milá, porque ahí sí está... Ese sí es un mandamiento. Ese es un mandamiento que si no, aquel que no... Sí, que no esté circuncidado no puede ir a consumir esa cena. Pero la tevila no está Sí, instituida. Sí, he entendido bien la palabra, que se coloca como obligatorio. Como Sí, fuera algo. que fuera algo- Sí, no, yo considero que no es algo obligatorio. Entonces, usted podría ir fácilmente hoy a hacer una tevila. Mañana, el mismo día de Pesach. Usted come su milagro y dice, ay, voy a hacer mi tevila. O sea, ¿por qué no? ¿Sí me van a entender? Porque no está marcado. De pronto, si la Torah dijera, y harás una tevila, ¿cierto? Y consumirás Pesach. Entonces uno diría, uy, no, sí, baila, porque está primero el precepto de que harás una tevilá. Pero ustedes miran lo de la fiesta, en ningún lado aparece la tevilá. ¿Sí me van a entender? Ahora habría que mirar de pronto que esa es una visión equivocada. Eso siempre le he dicho. Eso es lo que yo siempre le he dicho y la vez pasada también lo dijimos acá. Porque a unas fiestas, eso hasta Wendy creo que esta vez sabe eso, también opinión. Porque unas fiestas son marcadas como más importantes que otras. Cuando en teoría todas son importantes. Incluyendo el Shabbat, el Rojo Desh, por ejemplo. Yo podría decir fácilmente que el Rojo Desh también necesita hacer una tevila previa. Pues porque no se hizo una fiesta, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, sí, yo diría, no, hace falta una tevila antes de esa fiesta, del Rojo Desh. ¿Y quién me dice que no? Sí, hasta ahí más o menos, y entonces no creo que sea algo obligatorio, que eso sí estamos totalmente de acuerdo. Listo, entonces dice así, entonces, estos son muchos y son establecidos no solo por el judaísmo ortodoxo, porque la gente piensa que los únicos que colocan tradiciones son los judíos ortodoxos. O sea, la gente piensa que solamente el judaísmo ortodoxo ha colocado mandamientos de hombres. No, el cristianismo también ha colocado mandamientos de hombres. El diezmo es un mandamiento de hombres, porque en la Torah no está. ¿Sí o no? El hecho de hacer los, ¿cómo es que le llaman? Curso prebautismal cada 4 meses y luego van a hacer el bautismo. Eso es un mandamiento de hombres, porque eso no es bíblico. La Santa Cena, Por ejemplo, ¿cada cuánto lo hacen en tu congregación? cada mes. ¿Primero o último? El primero. Nosotros era el... Primer domingo de cada mes. Nosotros también era el primero. Primero. Sí, pero yo fui, por ejemplo, a uno donde yo creo que era el último, en Cazuca. No, creo que ustedes no es cierto. Tú allá en el catolicismo creo que es todos los días, ¿no? O a cualquier hora. Cada misa. Es una comulgación, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, en fin. Entonces esos son mandamientos de hombre, ¿sí? O sea, ellos también colocan mandamientos de hombre. Y habría, eso es lo que yo siempre digo, hay que hacer una línea muy delgada entre lo que es un mandamiento de la Torah y un mandamiento de hombres. No más vienen con lo de los Isid.
en qué punto hay mandamientos de hombres y en qué punto está la Torá. Y no solamente eso, podemos colocar cualquier mandamiento, la misma Tevilá, donde hay cuestiones de hombres y hasta dónde llega lo que pide la Torá. Lo de las fiestas, yo también puedo colocar, hacer un ceder completo de una fiesta, y eso se me puede convertir en un mandamiento de hombre, ¿sí o no? Y la gente se preocupa más de pronto por cumplir el mandamiento del hombre que por hacer lo que realmente la Torá dice. ¿Sí me hago entender? Eso yo creo que pasa en muchísimas situaciones. ¿En qué otra situación podemos ver eso? Ayúdenme a ver un poco ahí. Donde haya una gran abundancia de mandamientos de hombre y se nos haya quedado atrás como el mandamiento de Dios, la Torá. El Rosh Hashanah. También, ¿cierto? Que cambiaron la fiesta olímpicamente, Yom Teruah o Teruah, y metieron fue Rosh Hashanah. La cuestión de los, ¿cómo se llama eso? Del calendario, ¿cierto? El calendario judaico, pues sí, nos puede servir como orientación, pero ustedes saben que por empezar los nombres, esos son mandamientos de hombres, esas son cosas que colocaron los hombres. El orden, ¿no? Porque el primer mes de ellos es el mes séptimo de la escritura, ¿cierto? Y ustedes métanse en Wikipedia, hagan la prueba, calendario hebreo, y van a encontrar el mes de Tishri, en el calendario judaico es el mes número séptimo, pero en el calendario bíblico es el mes número, perdón, disculpen, en el calendario judaico es el mes número 1, pero en el calendario bíblico es el mes número 7. Sí, así con todos. O sea, hay algo que enloquece de pronto para la gente que ingresa, que se da cuenta que 4 años nuevos. Eso, lo de los, 4 años nuevos. lo de los que el año nuevo de los árboles, que el año nuevo del hombre, que el año nuevo y que el año nuevo que es Pesach. Sí, es un montón de años nuevos. Digo, y no, y sacan pecho, me causa curiosidad. A mí me gusta mucho leer las páginas judaicas detalladamente. Y me causa curiosidad que dicen: el pueblo judío es el único en el mundo que tiene 4 años nuevos. Pues sí, bacano, pero ¿qué tiene que ver con la Biblia? ¿Sí o no? Encontré por ahí que en la cultura china, en una ocasión, en una dinastía, colocaron que cada semana, cada final de semana era prácticamente el inicio de un año. Era una dinastía hace mucho tiempo. Entonces yo podría decir: miren los chinos cómo lo superaron. ¿Sí me hago entender? Sí, me gusta por eso leerlos así detalladitos. Dice, bueno, B1. Eso voy a leerlos y vamos retomando, ¿listo? Primero, pues yo los coloqué aquí en orden como me los fui encontrando. B1, en la Bar Mitzvah o Bar Mitzvah, ¿cierto? Niñas de 12 años y niños de 13 años, se considera que se nace de nuevo, es decir, días previos antes de cumplir 12 años para las niñas y días previos antes de cumplir 13 años para los niños o esas personas que pasan adultos deberían hacer una tevilá según la tradición, no según la Torá. ¿Qué marca la tevilá en ese momento? Marca un inicio, un nacer de nuevo, que va a dejar su etapa de niño para convertirse en un hombre o en una mujer. Pues sí, como tradición suena muy bonito y como tradición hasta de pronto se podría practicar. Pero, insisto, es tradición, o sea, esto no es un mandamiento. O sea, usted no se sienta cargado si de pronto usted no la hizo, de seguro aquí ninguno la hizo, ninguno la hicimos más bien, ni a los 12 ni a los 13. Y no se sienta mal o no se cohiba, no ponga esa carga sobre sus hijos. Enséñale sobre otras cosas que son mandamientos de verdad. Lo tradicional es secundario, ¿sí o no? Lo principal es lo que la Torá nos dice. Sigamos. Cuando se va a dejar la soltería y se va a contraer matrimonio. Aquí hay dos posturas. Está la postura más radical, que es en el momento que se casan, hacen la tevilá juntos. Se botan ambos al agua, no cogidos de la mano, no. O sea, como decíamos la vez pasada, se botan al agua y salen al otro lado de la pileta o el río, indicando que dejaron atrás la soltería y ahora son casados. Y está la otra interpretación, que es menos radical, que es unos días antes del matrimonio, el hombre hace la tevilá por aparte de la mujer, indicando que va a pasar de estado de soltería a estado de casamiento. Repito, eso es tradición. ¿Deberíamos practicarlo? ¿Qué opinan? ¿Qué opina Sofía? ¿Deberíamos practicarlo? ¿O deberíamos practicarlo? No, porque sí, pues es tradición nuestra. Vale. Wendy, ¿sería malo practicarlo? No sería, ¿Tú lo practicarías? Es diferente. Sí, ¿Tú lo practicarías? Vale. ¿Lo impondrías como mandamiento? Vale. Jessica, ¿lo practicaría? Sí. ¿Lo impondrías como mandamiento o tradición en tu familia, por ejemplo? No. ¿Juanpe lo practicaría? ¿De matrimonio? Sí. sí, es que mejor practicarlo. Es que mejor hacerlo. Como algo simbólico. ¿Sí, no? Teniendo claro que no es un mandamiento. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Días antes? ¿Cómo lo harían más bien? ¿Días antes o
como les digo, la posición más radical. Después del matrimonio, van los dos y... Al lado de un lago. Días antes yo lo haría. ¿Tú lo harías días antes? Wendy, ¿cómo lo harías días antes o...? La noche antes del La noche antes, vale. ¿Y tú, Sofía? Un día antes. Un día antes. ¿Y tú, Juanfe? ¿Cómo? ¿Y usted, Juanfe? Antes del Shabbat. Antes del Shabbat. Bueno, interesante. Decían que en cuanto, y si nos podemos discutir, Juan Pablo tendrá la manera para sustentar o defender su antes de Shabbat, y tú también, y tú también, y tú también. Sí, o sea, lo podíamos defender. Y entonces, ¿en qué terminaríamos? Pues sacamos un libro de interpretaciones, casi como el Shulchan Aruch, donde defenderíamos cada uno su postura, y a la larga todas podrían tener hasta razón. Porque como es una tradición, ese es el problema de la tradición. Y la tradición va mutando o cambiando, dependiendo de qué, del espacio primero territorial en donde esté la comunidad, y segundo la época. Por ejemplo, lo que yo siempre les he dicho, el yermulke, ¿saben qué era el yermulke, no? El gorro ese que le gusta a mi papá, para que se acuerden cuál es. El yermulke lo usaban los judíos, y lo usan hasta el día de hoy, los judíos de Rusia, Alemania, Polonia, esa zona de Europa. Ustedes nunca verán un judío español usando eso. ¿Por qué? Porque en España la temperatura no es tan fría como en Rusia. Un español usa eso y se asa en plena, no sé, Cataluña, Iberia, todo eso. ¿Sí o no? Se va a asar. ¿Sí? Entonces es por una cuestión, digámoslo, local, geográfica. ¿Sí? Ustedes van a ver los tipos bailando como cosacos. ¿Se han visto los judíos ortodoxos, los askenazís? Que pues, ustedes saben que es un baile cosaco, ¿cierto? No hay que hacerlo. ¿Sí? Sí, todos de rodillas y bailan así. ¿Por qué? Porque esa era la tradición de ese lugar. Sí, pero ustedes van y miran los bailes, por ejemplo, sefarditas, y no presentan eso. Tienen los pasos, tal, pero exactamente el movimiento de los cosacos es algo muy de allá. ¿Sí? Entonces, les pregunto esto, que abriendo un paréntesis ahí en el tema. ¿Uno se podría afiliar, es que no es tanto como afiliar, como apegarse a una de esas escuelas? ¿Tú qué opinas? Algo muy corto para que estamos con eso. Que si no se podría. Sí. O sea, de poder puede, pero debería. Ah, bueno, entonces debería. ¿Debería? No. Mucho mejor. No creo que no. Listo, vale. Gonzalo, ¿qué opina? Debería, sí. Pegarse. Sí, como hacerse afín a eso. Yo pienso que sí. ¿Qué opina Wendy? A cualquiera, no estamos hablando de una en específico. Pues es que la opinión no siempre se va a identificar con alguna de esas. Siempre hay alguna identificación, eso es imposible uno quitárselo. ¿Tú qué opinas? De deber, no. De poder, sí. Y de alguna manera sería, pues algo, bueno, digamos. Provechoso. Sí. Provechoso, sí. Obviamente que no vaya pues en contra. Ah, sí, claro. Sí, pero yo creo que sí sería algo bueno. Ajá. ¿Qué opina la señora Gonzalo, cierto? ¿Qué opina la señora Beatriz? Pues yo digo que sí. O sea, Juanpe, la pregunta es hacerse afín a una escuela, digamos que digan, no, yo quiero que toda mi familia siga muy por la corriente del hasismo, digo. Ah, ok. Sí, ¿usted qué opina? ¿Que sería, cómo es? ¿Deberíamos? ¿Cómo es? ¿Deberíamos? Pues No yo debería. debería. Mi hijo de la ocupación. Bueno, todavía mucho mejor. ¿Sí o no? Eso es como algo muy ya personal. yo ponérselo. Es muy fácil. Si a él no le gusta venir acá, le gusta ir a la 15 en Madrid. Sí. Hay que esté dentro del marco de la Torá. Sí, Y eso. sí, en eso estamos de acuerdo. Desde que no esté por fuera no, Yeshua. me gusta aunque sea de mucha responsabilidad y a mí me gusta más Lo que va. estructurado. Bueno, pues vaya allá, contra que sí, o viceversa. Desde que Vaya no- porque haya gente más joven, no sé. Sí, puede ser también. Pues vaya allá a mí. Desde que no esté en contra de Yeshua, pienso yo que es Sí, y de la Torah, que obvio. yo no le imponga, Ujú. porque la cuestión es cuando yo le impongo, porque en sí no está haciendo nada, lo puede hacer, pero si le impongo el día que yo me muera, pues muy sencillamente nunca aprende nada, se sale de ese camino y coge otro. Sí, obvio. Sigamos. Dice, cuando un considerado goy o gentil hace su conversión al judaísmo, estoy leyendo el B3, cuando un goy, ¿cierto? O gentil hace su conversión al judaísmo, o sea que si nosotros, vamos a suponer que nosotros le jalamos a la cuestión de la conversión se cierra con una tevila. ¿Esta la practicaríamos, por ejemplo? No. Yo creo que de la tradición esta es una de las que no va con nosotros, porque ¿para qué no vamos a ser judíos? Conversión al judaísmo, y ortodoxo, ¿no? O sea, donde no está Yeshua, de lo que mencionaba ahorita ahí con Juan P. B4. La sumersión en Yeshua HaMashiach es algo que establecieron los seguidores de Yeshua, basado en una orden que estableció Yeshua.
para declarar a Yeshua como único y verdadero Mashiach de Israel. Si nosotros miramos a detalle, el bautismo que hacemos en nombre de Yeshua, eso no es una Torah, eso no es un mandamiento de la Torah, eso es una tradición. ¿Y quién colocó esa tradición? La colocó el mismo Yeshua. Dice, id y bautizad en mi nombre. Bueno, aquí tengo Padre, Hijo, Espíritu Santo, el texto es espurio, ¿no? En mi nombre. Y dice que en hechos bautizaban en el nombre de Yeshua, únicamente. Y Pablo también le dice, ustedes conocen el bautismo en el nombre de Yeshua, pero es algo tradicional. Porque la gente dice, es que ese es un mandamiento de parte de Dios. No, eso no es un mandamiento. Entonces tenemos que tener claritico que es un mandamiento y no, porque un día viene un judío ortodoxo y usted le dice eso, el man se lo come completo. Y dice, muéstrame la Torah ese mandamiento. Una pregunta serio con relación a lo que decía su papá, no me acuerdo si fue este Shabbat o el Shabbat pasado, que decía que, no sé, en este creo que no aplica, ¿no? En qué parte de la tradición uno puede saber, digamos, que eso que la tradición ha venido guardando, ¿sí? Digamos, una interpretación puede llegar a suceder como lo que veíamos en ese Shabbat, que una mujer dio una interpretación basada dio su interpretación en la Torah, ¿cómo entender? Sí. ¿En qué parte de la tradición eso puede funcionar? O sea que la tradición... La tradición, digamos que esté basada esa tradición bajo una interpretación de la Torah, como le pasó a la tía de... Bueno, yo creería que todas las interpretaciones de la Torah están basadas en la Torah. O sea, de pronto lo estamos planteando mal. La de la chica. Lo que pasa es que la de la chica fue que ellas interpretaron sin que estuviera el mandamiento. O sea, vino la interpretación y después vino el mandamiento. O sea, creo yo que la pregunta sería que si algo de la tradición podría mutar a mandamiento. ¿Más o menos va por ahí? Sí. ¿Sí? Pues habría que mirarlo muy detalladamente, punto por punto de la tradición, porque yo le puedo colocar una tradición cualquiera, una de las que me acuerdo, la que siempre menciono, la de la taza, la de la greca, que, ¿sí o no? Esa es una tradición, y yo puedo decir, ¿sí o no? Sí, puse la primera que se me ocurrió. Entonces yo puedo colocar el ejemplo de la greca y decir la tradición en cuanto a la greca no va a llegar en ningún punto que se convierta en un mandamiento, porque es meramente algo interpretativo, pero habría que analizar cada punto. Pero, por ejemplo, la que miramos, la de la pareja soltera que se va a casar. Bueno, digamos a qué mandamiento, miremos a qué mandamiento nos podría llevar. Interpretativamente me parece que sí queda algo espiritual. No ser una tevila con la persona que se va a casar, ¿no? Interpretativamente. Sí. Por eso interpretativamente. Pero ¿hasta qué punto se podría decir ¿es un mandamiento? ¿Es un mandamiento? No, yo pienso que no. Porque no hay ningún mandamiento, o mejor dicho, era que sentarnos y meternos la superanalizada y decir, esto nos lleva a este mandamiento. Yo realmente no lo veo por ningún lado. Puntualmente en ese. Por eso, exactamente a ese voy, pero el que leímos en Shabbat también es algo interpretativo, porque no está en la Torah. Sí, su papá lo dijo. Sí. Y muchas corrientes lo dirán. Pero, digamos, ¿quién evalúa eso? Bueno, y en el caso de la chica lo evaluó el mismo Dios, porque ni Moshe sabía qué hacer. Sí. Y además en esta paracha van también los pertenecientes a la misma tribu de ellos, y pues ponen otro caso con respecto a ella. Porque dice, bueno, ¿y qué pasa si ella se casa con alguien de otra tribu? Ya, sí. ¿Qué pasa con esa heredad? Se va a incrementar más en otra tribu. Y ahí también viene otra respuesta. Dice, no, que herede en su tribu. Tienen que casar, no se pueden casar fuera de su tribu. No se pueden casar. Sí, entonces, digamos, en aquel caso el que filtró la interpretación fue Dios, porque ni Moshe sabía. En cambio, en este caso, pues, encargarnos eso a nosotros mismos, no, baila, muy complicado. O sea, porque la última persona que lo hizo fue eso, que sí da una interpretación. Sí, y sin cambiar el mandamiento. ¿Oíste? Ajá, eso, o sea, él cambiará la interpretación, pero no el mandamiento. O sea, el mandamiento el mandamiento está ahí, el mandamiento dice, ¿cómo es? Él está cambiando, es una interpretación porque... Está elevando el mandamiento. Exacto, o sea, el mandamiento no se modificó, lo que se modificó fue la interpretación. Lo que decía el man cuando venimos, el man que se montó a vender dulces ayer, que venía a cantarle con la guitarra, que decía que María Magdalena, que le habían acusado falsamente, que porque ella no había querido dormir con uno de los judíos. Pues sí, pues era muy bonito para la canción, pero eso no es real. La estaban acusando era porque realmente ella era una adúltera, y Yeshua no la perdonó, no porque él sea el padre de amor ni nada de esas jugadas que nos dicen, era porque el mandamiento dice que tenían que venir los dos, hombre y mujer. De pronto había que interpretar por qué los judíos no cogieron al hombre, de pronto era un judío importante, de pronto el man se voló, de pronto era un chisme contra ella. De todas maneras, sea lo que sea, la escena es que trajeron delante de Yeshua solamente a la mujer, lo otro es interpretativo.
Sí, entonces el mandamiento en el caso de Yeshua no se modifica. En cambio, lo que hizo el Eterno fue coger la interpretación de ellas y votar el mandamiento. Nosotros, yo creo firmemente que no estamos en esa capacidad de que, por ejemplo, yo dé una interpretación y que ustedes cojan y de eso hagan un mandamiento. Baila porque se les convirtió en un mandamiento de hombres. Sí, porque la del matrimonio yo puedo decir, ahí es donde el momento que dice Isaac tomó A Rebeca. A Rebeca y dice que entraron a la tienda. Ujú. Ya yo no veo agua Sí, por no, ninguna no, parte. Sí, no hay por ningún lado. ¿Quieres decir algo? Pues sí que sea. Sí, y no, y en todo lado. A ver qué otro caso ahí dice, cuando Moshe, bueno, que listo, se casó con una madianita, pero ahí tampoco hay agua. Dice que tomó por esposa, ¿no? Se me olvidó el nombre, tiene un nombre rarísimo. Séfora, sí. Y ahí no hay agua por ningún lado. Sí, de pronto si uno lo cogiera por este lado, pero estoy forzando muchísimo la interpretación, y es decir, es que cuando Israel cruzó el río, el Mar Rojo, hizo un bautismo casándose con Dios, pero eso es falso porque el Eterno se ha casado, digamos así, interpretativamente se ha casado con Israel desde que hizo el pacto con Abraham, no en ese momento. O sea, el pacto no lo hicieron cruzando el Mar Rojo, eso sí, esa es una baratija que hay por ahí. No, el pacto está hecho desde Abraham, porque si lo hicieron ahí, entonces Abraham, Isaac y Jacob están en otro pacto. No sé en qué juego juegan ahí los tres. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces yo opino eso, que cualquier interpretación de nosotros no puede venir a ser un mandamiento. Sí, yo más bien podría coger la interpretación y mirar de pronto qué mandamiento cabría. Pero en el caso puntual, que el ejemplo que pone Juan Pablo, que es un ejemplo cualquiera, pues no cabría ningún mandamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué estábamos hablando? Sí. Entonces, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? El bautismo, la inmersión que hacemos en el nombre de Yeshua, ese es tradicional. Tiene que quedarnos claro, ¿vale? Nunca digamos, es que eso es un mandamiento de Dios. No, baila. Sí, eso no podemos decir eso. Hechos 2.38, por favor. Y otra persona que vaya. No, vamos todos a todas. Hechos 2.38. Esperemos un segundito, buscamos. Creo que es en Mateo, ¿cierto? Donde le dice ir a bautizar. Pero ya les digo dónde es. Sí, bueno, ya lo miramos ese de Mateo, ya lo encontré acá. Entonces, Hechos 2.38, ¿cómo dice? Pero les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Mashiach. Miren lo interesante, bautícese cada uno de vosotros. No dijo, vengan y yo los bautizo. ¿Se acuerdan que Pablo inicia un libro mencionando eso y dice, ojo, porque yo a ninguno de ustedes bauticé, solamente a Apolos? ¿Y por qué me bauticé? Para que no haya una división. Ay, es que me bautizó Apolos. Ay, es que me bautizó Pablo. Porque ustedes creen que eso no causa división. Hay grupos donde yo he visto o he sabido que los líderes o los dirigentes, los que predican, lo que sea, terminan siendo prácticamente dioses para la congregación. Y lo he visto, bueno, en el judaísmo no tanto, pero en el judaísmo mesiánico conozco un caso que me lo contó alguien de aquí, que le besaban el anillo al man y el man toca decirle como doctor, profesor, un título ahí. Sí, entonces no se nos puede convertir en un ídolo el man, el que sea, estoy hablando en general. Porque entonces al final del tiempo vamos a encontrar que una división. Porque ven y les coloco les voy a colocar el ejemplo tácito de acá. Vamos a suponer que Emily, todos los que pues yo he tenido la oportunidad de enseñar, Emily, Andrés, Daniel, Alejandra, Chailo y Geraldine, ¿cierto? Que un día yo digo, no muchachos, Don Nelson se equivocó en esto y los trabajo por allá aparte. Ellos crecen con ese germen en la cabeza, ¿cierto? Y un día decimos que nosotros serio nos dijo otra cosa y no estamos de acuerdo con lo que nos diga Don Nelson. Ya crea una división. Entonces cuando vayamos en el tiempo, entonces que van a decirnos que me bautizó Don Nelson. ¿Usted está con Don Nelson o con serio? Y así se crea una división de la nada, de egos. ¿Sí me van a entender? Entonces lo mismo, por eso Pablo no bautizaba a la gente, para no crear esos egos. Entonces miren lo que dice ahí, otra vez Sofía. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Listo, dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Sí? O sea, es algo tradicional. Él no está utilizando, como Dios le dijo a nuestros padres en el desierto, hagan esto. No, para nada. Miremos un momento, Mateo 27, 19. Mateo 27 y 19. Yo espero que ese versículo, creo yo que algunos ya lo deben tener corregido. Mateo, ¿no? 27.
28, perdón, 28 y 19. Miremoslo un momento en algunas versiones, yo lo voy buscando por acá. ¿Cómo lo tienes ahí, hermano? No existe. ¿Cómo dice, hermano? No, yo no lo tengo corregido, solamente. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso. Ir y hacer discípulos, ¿sí o no? Vamos a hacerlo, vamos a mirarlo aquí en otra versión, a ver si de pronto lo cambiaron. ¿Eso qué es? Mateo. Sí, yo lo coloqué. Este versículo en la Biblia no debe estar, por favor. 27. No, pero no todo, en todo el 19 no desaparece. Yo lo tengo hasta bautizándolos. No, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, yo también lo tengo marcado hasta bautizándolos. Bautizándolos junto, ahí acá. Perdón, ¿cuál es? Es que es 28, perdón, es 28, sí, perdón, el 27. ¿Eso en el nombre del Padre no es? No, eso no va. Porque eso no existe. En el texto original. A no ser que de pronto tú te sepas el nombre del Espíritu Santo. Sí. Mira lo que dice esta versión, dice, vayan y enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí ven que no menciona Padre, Hijo, Espíritu Santo? O sea, tú lo puedes buscar, Sofía, para que puedas entender un poquito más. En internet hay mucha información. Es texto expurio. Textos, ok, Sí, hay varios, son como 6 o 7. Casi todos son, bueno, todos son del Nuevo Testamento. textos. Bueno, por ahí también señalan a veces el Salmo como 37. ¿Y muestran esto del Padre y del Espíritu? Sí, explican de los textos, por qué fueron anexados y que la Vulgata, una traducción que se llama la Vulgata, fue la que metió Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que la nueva versión internacional, por ejemplo, la que yo tengo acá arriba, tiene el comentario, dice, no hay registro antes del siglo XVI que el texto contuviera Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso que es una Biblia cristiana. ¿Sí? Voy a leerlo nuevamente acá. Vayan y enséñenles, texto espurio, vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué traducción tienes? Esta es la, esperen, ya les digo cómo se llama BIN, sí, versión israelita nazarena. Bueno, vamos a seguir. Entonces, Hechos 8:16, mientras que hacen ahí sus respectivas correcciones. Hechos 8:16. ¿Y cuántos más de estos textos hay en la Reina Valera? Es como te digo, son 4 o 5, no me acuerdo muy bien. Sí, porque estos estudios, solamente le dicen algo así. Sí, de eso sí hay harto y confiable en internet, porque hay mucha gente que se detiene mucho en eso. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Bueno, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén... ¿Qué estás leyendo? Perdóname. Hechos 8:14. Ya, es que ibas leyendo y cortaste. Sí, sigue. Y quedó raro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esa es una buena cuestión. ¿Por qué mandan a Pedro y a Juan? ¿Por qué no mandan a otros dos? Bueno, pues son de los dos principales, pero mandan a uno que le ha sido encargado de predicar a los gentiles y a otro que le ha sido encargado de predicar a los judíos, que es Juan. Juan está dedicado a los judíos y Pedro está dedicado a los gentiles, igual que Pablo. ¿Sí o no? ¿Por qué mandan a los dos? Porque en Samaria no solamente había gentiles, ni solamente había judíos, había de los dos. Dice que en Samaria, no dice los samaritanos. Sigue. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. ¿Sigue en el nombre de quién bautizan? En el nombre de Yeshua. No hay, Sofía, no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo, solamente en el nombre de Yeshua. Entonces bautizaban en el nombre de quién? De Yeshua. Sí, en el nombre de Yeshua. Vamos a seguir. Hechos 10:48. Entonces, mira, tú puedes coger el texto espurio que te mostramos ahorita, el Mateo 28:19, 28:17, y decir, miren que acá dice que los bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, según la Reina Valera, pero miren que en Hechos dice que los bautizaban solamente en el nombre de Yeshua. Entonces hay una contradicción. Hicieron mal el trabajo. O el texto está mal. Es que el texto está mal. Sí, porque si no les hubiera tocado cambiar todo el libro de Hechos. Porque en todo el libro de Hechos hay inmersiones, bautismos en el nombre de Yeshua. Era más fácil cambiar un solo versículo que cambiar todo el libro. Hechos 10:48. Y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Remontémoslo un poquito más atrás, hermana Uri. Dice. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algún
impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es algo muy interesante para el público cristiano. Y es que en el cristianismo dicen que la única forma de que usted reciba el Espíritu Santo, términos cristianos, es que usted esté bautizado. Acá dice que ellos recibieron el Espíritu Santo y después era que se iban a bautizar. Pónganle ese versículo a un cristiano y verán cómo le van a enredar la pita. Y porque usted le dice, usted le puede decir, yo voy a recibir el Espíritu Santo, por ejemplo, pero usted no es bautizado. Eso no se puede. Ah, pero en Hechos dice que sí. Sí, esa es una trampa. Porque usted cree una trampa ahí. Y los testigos de Jehová también caen con esta. Porque ellos dicen que la única manera como usted se puede hacer parte, es rarísimo, usted se puede hacer parte de los 144.000, entre muchos de los requisitos es hacer un bautismo en el nombre de Jesús. Y acá dice que hayan creyentes sin haberse bautizado. Siga, por favor. Y mandó bautizarles en el nombre de la en Yeshua, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 100 bautizaban en el nombre de Yeshua. Vuelvo y repito, esto es algo tradicional. Bautismo en el nombre de Yeshua es algo tradicional. Entonces, repito, el bautismo en el nombre de Yeshua es tradicional, no es mandamiento. B5. Tevila cuando una mujer termina su etapa de la menstruación. Entonces, como vimos la vez pasada, realmente una mujer, ¿cuándo necesitaría hacer una tevila? En cuanto a los flujos de sus genitales. ¿Cuándo necesitaría hacer una tevila? Ayúdanos, Wendy, un poquito con eso. Los flujos anormales. Flujos anormales. O sea que cuando hay flujo normal, no es necesario hacer una tevila. Y la menstruación es normal. Sí, es un proceso natural, normal. Entonces, tevila cuando una mujer termina su etapa de la menstruación, no requiere tevila. Repito, no requiere tevila. Saquémonos un momento las enseñanzas de la tradición judaica. ¿Sí? No requiere tevila. En la tradición judaica, Wendy me ayudará ahí, hay incluso un catálogo de colores. ¿Cierto? De tamaño, que está medido en micras, aunque no sé muy bien qué es la medida de una micra, milímetros, no tengo ni idea. Entonces dice, si la mancha supera, la mancha en su ropa interior, ¿sí o no? O en su ropa, supera tal tamaño, requiere hacer una tevila. ¿Cierto que sí? Sí. Y con color y todo, y está el catálogo de colores, como usted iba a escoger el tapizado de su cuarto, algo así. ¿Sí? Lo que me parece ilógico. En la Torá de Rashi dice que los judíos de la Edad Media no sabían diferenciar muy bien entre menstruación y enfermedad, entonces decidieron meterle toda la tradición de la enfermedad a la menstruación para evitarse problemas. Eso eran los judíos de la Edad Media que no tienen el conocimiento que tenemos hoy en día por los avances científicos, sabemos muy bien que es la menstruación, que es una enfermedad. Yo imagino que en la Edad Media les daba gonorrea y algunas ciudades no sabían que era la gonorrea, ¿sí o no? ¿Sí me voy a entender? Imagínense lo que les cuento, otro paréntesis. En un pueblo, en Chantilly, que es un pueblo de Francia, que está ubicado fuera de París, en Chantilly, pensaban que la gente, o sea, se murió mucha gente durante una etapa. Y un man les dijo, eso es porque ustedes tienen muchas ratas en la ciudad. Como el científico, el man duro. El religioso de la ciudad, ¿saben qué les dijo? Eso es por culpa de los judíos. Mataron un montón de judíos, y ¿saben qué hicieron los manes? Cogieron los cadáveres de los judíos y los botaron al río. ¿Qué crearon? Mucha más muerte. Toda esa agua contaminada se la tomaron. Generaron mucha más muerte. Sí, entonces la gente de la Edad Media, no toda, pero la gran mayoría del mundo estaba muy, muy atrasada. Entonces suponían que ese tipo de enfermedades podía ser un tipo de menstruación. Entonces lo trataron de unificar. Sí, pero como no estamos en la Edad Media, ¿vale? Hay que hacer bien la diferenciación. Y también pensemos lo siguiente, el nivel de analfabetismo en la Edad Media era prácticamente el 98%, o sea, de 100 personas solamente 2 sabían escribir y leer. Hoy en día es al revés, de 100% en algunos países, ¿no? El analfabetismo es del 2%, se ha bajado mucho, obvio, ¿no? ¿Y quién tenía solamente privilegio a escribir y a leer? Los que estaban dedicados netamente como a la religión, los católicos, ¿sí o no? ¿Alguno quizá ha visto una película que se llama El nombre de la rosa? Sí. Que habla de eso, ¿no? Cómo cuidaban el conocimiento, tal, y eso genera la muerte porque es veneno, sí, bueno, en fin. Sigamos. Entonces, cuando una mujer termina su etapa de menstruación, no es necesario que haga una tevila. ¿Listo? B6. Tevila cuando una mujer tiene hijos. Cuenta los días de purificación y se hace tevila. Ahí me faltó como un signo de pregunta, está como mal. Sí, es un signo de pregunta, sí. Dice,
Tevila cuando una mujer tiene hijos. Cuenta los días de la purificación y se hace tevila. Entonces, recordemos rápidamente. Cuando una mujer tiene hijos, ¿cierto? Según la Torah, no según la ciencia. Según la Torah, ¿cuánto de purificación debe guardar la mujer cuando tiene un hombre? 43. 33, entendí 43. 33, ¿cierto? Y cuando es una mujer, La mitad. Digo el doble. 66. muchachos, no son 40, No son 42. no son 40 y 80. Por eso sumamos. Ah, bueno, sumando los 7, ¿no? Sí, sumado los 7, ¿cierto? Son 40 por el niño y 80, Por la niña. ¿cierto? Estamos hablando de días, no de semanas. De De días, listo. Yo les pregunto, en la Torah, disculpen, en la tradición judaica dice que una mujer debe hacer la tevila después de contar sus días de purificación. Miremos en la Torah, así dice eso. Levíticos capítulo 12. Habló el Eterno a Moshe diciendo, 12. sí, Levíticos 12:1. ¿Sí estamos ahí? Dice, habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. 33 más 7, 40, ahí está. Sigamos. Y si diere luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante del Eterno y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Y coloca la cita de Lucas, que es cuando Miriam presenta a Yeshua, porque tenían poco dinero tal, y escogen entonces 2 palominos. Pregunta técnica, ¿hay tevila en algún lado? No. Está la palabra purificación, pero la palabra purificación, miremos un momento en el hebreo, la palabra purificación en el versículo, pero ya les digo, puede ser en el versículo 4, en el 5 también hay un purificándose. Entonces, ahí vemos algún tipo de tevila para la mujer que tuvo un hijo o una hija, porque en el judaísmo sí colocan que se debe hacer una tevila. En el 5 es Tohorá. ¿Torat? Tohorá. Ese es el 5. ¿Qué dice en inglés? ¿Cleaning decía? Cleansing. O sea, limpiarse, purificarse. Limpieza, purificación. Dice Tohorá. Y la raíz, según esto, es Tohar. Y otra raíz es Taher, que significa propiamente hacerse brillante o puro o sano. Hacerse inocente, declararse inocente, limpiarse, purificarse, purificar. Pero como se dan cuenta, ahí no incluye la palabra o el acto de hacer una tevila. De hecho, no lo dice. ¿Se acuerdan que cuando vimos la semana pasada los de la Torah, decía siempre lavará su cuerpo en agua? ¿Se acuerdan de eso? Que hay 2 palabras, que una es rajetz y la otra no me acuerdo cuál es, rabá, algo así, que indicaba hacer el lavado con la ropa o de la ropa, y el otro era hacer el lavado del cuerpo. Entonces, en este caso, no coloca en ningún lado que la mujer deba lavarse su cuerpo en agua. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Los judíos ortodoxos, o los judíos, bueno, la tradición judaica coloca que sí debe hacerse una tevilá. Entonces yo les pregunto, ¿debe hacerse una tevila realmente? ¿Debe hacerse una tevila? O sea, ¿es obligatorio, pues? No. Y hoy por hoy menos. Menos. No está el sacerdote quien le lleva el pastor. ¿Sí o no? O sea, para usted terminar la purificación, acuérdese que ahí lo dice, tiene que llevarnos unos sacrificios. ¿Sí o no? Al sacerdote, nada más y nada menos, al tabernáculo y tal. A la puerta. Ajá, a la puerta del tabernáculo. Entonces, hoy en día no hay nada de eso, pues absolutamente menos se podría hacer la tevilá, si estuviera como mandamiento. ¿Sí? ¿Me hice entender? Listo, vamos a seguir. Allá, hay una rama, principalmente unos judíos que viven en Israel, que dicen que debería hacerse una tevilá cuando un hombre se sienta en una silla que ha sido ocupada por una mujer. Ellos también le llegan a echarle ahí que una mujer
Sí, bueno, sí, lo podemos incluir acá, sí, pues tienes toda la razón. Aunque más bien es para ellos, como el comentario, ¿sí? Ah, no, es que ellos por ser ortodoxos, Sí, le cargan todo a la les mujer. olvida esa partecita. Sí, o sea, todo, como que la Torah está inclinada hacia el lado de la mujer. O sea, como que todo lo negativo va inclinado hacia la mujer. Y esa es una postura que por eso le dicen machistas. ¿Sí o no? El hecho de que algunos buses ortodoxos, no les den la silla, bueno, más allá de dar la silla o no dar la silla, lo que sea, pero que esté diseñado para, como, ¿cómo les digo yo? Como para, es que no es menospreciar, no es la palabra, para alejar, aislar a la mujer. Sí, la Torah no, yo nunca veo a Abraham aislando a Sara, nunca. De hecho, el ángel le pregunta: ¿y dónde está Sara? Dice: allá en el cuarto. ¿Sí o no? Allá en su tienda. Allá para ¿Sí o no? El ángel le pregunta porque el ángel sabe dónde está Sara. El ángel no es estúpido. ¿Sí o no? Vamos a seguir. Pero, bueno, entonces repito. Cuando una mujer, según la tradición, esto es tradición, cuando una mujer se sienta en una silla y yo me senté en esa misma silla, según el judaísmo, yo me tendría que hacer una tevilá. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cómo funcionaría aquí eso? Vamos a suponer que creemos en esa tradición. Pues terminado cada Shabbat, Y cada clase. No, y queda montada en bus. cada entrada a la universidad, en el colegio, No, pues una cafetería, lo que fuera. ¿sí o no? Imagínense esa Que se todo el carga. tiempo de pie. Imagínense esa carga. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que la silla tenga rastro de sangre. Y ay, me vas a sentar ahí porque tiene pues tiene rastro de sangre, entonces me vas a sentar ahí. Pues ahí sí no. ¿Sí o no? Es que como que las normas de la tradición, yo veo eso, he notado eso, están basadas en un contexto que es como muy, no anticuado, antiguo, que es diferente a anticuado, al de nosotros, donde de pronto no había el uso para recoger adecuadamente la sangre de la menstruación y se implicaba que cada vez que se sentara la silla quedara con sangre, pero hoy en día es algo que no sucede, o no es muy común que suceda, o no sé las mujeres qué tan común será eso. No puede pasar. Sí, Digamos, no, en el puede colegio pasar. pasaba, en el colegio pasaba, no sé, en el colegio había una chica que se manchaba la silla y pues las otras veíamos eso, no decían, no, limpie, nadie se va a sentar ahí sin saber eso, ¿no? Ya dice como, no, vaya, limpie eso y de pronto uno podía, esa silla se sentó tal y no. Había cosas que pasaban. Sí, no, siempre en el colegio hubo como un misticismo eso de la menstruación. Me acuerdo mucho que era un chiste de los salones, de los hombres, ¿no? Que cogían una toalla higiénica y la rayaban con efero rojo y se la tiraban unos entre otros. Las tirábamos, yo también. Sí, sí, entonces ese era como un misticismo a la cuestión, sí. Pero obviamente esta norma pues no aplicaría hoy en día. Sí, es algo de la tradición. Vamos a seguir. Tevila para cambiarse el nombre. Y lo basan en Génesis 32:22. Vamos a leer Génesis 32:22. ¿Qué hemos escuchado eso, no? Ah, es que para cambiarse el nombre tenemos que hacer una tevila. Yo les digo uno que le cambiaron el nombre sin tevila, Abraham. Sara, de hecho Sara no estaba ahí. Dijo: ahora llamarás a tu mujer Sarai. Ya no será más Sarai sino Sara. ¿Sí? Ya no será más Sarai sino Sara. Y ella no estaba en la jugada, o sea, no estaba ahí en la partida, pues. Génesis 32:22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, sí, y pasó el vado de Jacob. No, Jaboc. Jaboc, Ajá. sí, de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. ¿Sí? Sigue, por favor, hasta donde le cambian el nombre. Okay. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alma. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí se acaba, ¿sí? Listo. Entonces el ángel le cambia el nombre. Y pues la tradición dice que como hayan cruzado el vado de Jaboc, entonces quiere decir que cada vez que yo me vaya a cambiar el nombre, o cuando me vaya a cambiar el nombre, debo hacer una tevilá. Sin embargo, ya mencionamos un personaje que le cambiaron el nombre sin necesidad de tevilá. Bueno, 2, ¿no? Abraham y Sara. ¿A quién más le cambiaron el nombre sin necesidad de tevilá? Hace poquito lo mencionamos. Ese. ¿Cómo es, güey? ¿Cómo se llama él?
No, hijo de Nun, se llamaba Oseas. Bueno, o sea, Se llamaba Oseas, sí. Oseas, y fue cambiado su nombre a Josué, ¿cierto? Pero sin Tevila. ¿A quién más le cambiaron el nombre sin necesidad de Tevila? Creo que no hay más. Esperen a ver si recordamos a quién más le cambiaron el nombre. ¿Será tu nombre ahora? No, esperen. No, David no se cambió el nombre, Salomón tampoco. No, creo que no hay ninguno más así. Ah, bueno, ella dice, ¿no? En el libro de Ruth, dice, ahora ya no me dirás más Noemí, sino dime Mara, amargura. Se cambió el nombre sin necesidad de una Tevila. Ella no se cambió el nombre. Y se cambió su nombre fue respecto a su situación, amargura por la muerte de sus dos hijos, ¿no? Keilón y Malión. Entonces, yo les pregunto, ¿deberíamos hacer una Tevila para cuando haya cambio de nombre? yo sí también le cambiaron el nombre a José. Ah, sí, le colocaron Sanakpanea. Sanakpanea, ajá, que significa, cuando lo nombraron virrey, sí, Sanakpanea, sin necesidad de Tevila. No hay ninguno más que le han cambiado el nombre, Jacob, no. Y de hecho Jacob siguió utilizando su nombre Jacob. O sea, muchas veces se utiliza su nombre Jacob. Pensemos a ver si de pronto hay otro que se nos escape que le hayan cambiado el nombre. Pues Daniel cuando estuvieron allá. Babilonia. Sí, claro, le cambiaron el nombre a todos, ¿no? Sadrach, Mesach, Abednego. Ah, ya, le colocaron Belsasar de nombre, Belsasar, sí. Entonces, rápidamente, ¿cierto? Estamos diciendo que cuando hay cambio de nombre, la tradición dice que tiene que haber una Tevilá. Sin embargo, a personajes como Abraham, a Sara, a Mara y a Josué se les cambió el nombre sin necesidad de la Tevilá. ¿En qué está basado el supuesto cambio del nombre en la Tevilá? En el caso de Jacob, que cruzó un río y después fue cambiado el nombre de Jacob a Israel. Pero no a todos fue así, ¿sí? Yo eso de los nombres, pues realmente hace un rato lo investigué, hace rato que no retomo el tema, pero lo de los cambios de nombre, ¿ustedes qué opinan? Yo opino que sí sería válido los cambios de nombre, pero habría que hacerlo como con mucha, no sabiduría, sino conocimiento, pienso, más que sabiduría. Porque miren que no sea un rito. sí, miren que Noemi dice, ahora no me dirá, no será más mi nombre Noemi, sino que me dirán como Mara. Y así la conocían, como Mara, amargura. O sea, ella cómo llegó a ese nivel y decir, no, tal nombre. ¿Sí? Simplemente, ¿ustedes se cambiarán el nombre? ¿Tú te cambiarías el nombre? Pues primero, o sea, tendría que haber un conocimiento muy profundo, un entendimiento de lo que es, saber qué significa, cuál va a ser como mi función, porque el nombre tiene una función, Sí. la energía del nombre, me imagino que eso también tendrá otros Sí, la niveles importancia. espirituales, o sea, como que entender muchísimas cosas para uno ya poder decir, bueno, mi nombre es tal. Ah, listo. ¿Tú qué opinas, Jessica? ¿Te cambiarías el nombre? Sí, pues de hecho sería lo ideal. ¿Qué opinas, Juanpe? ¿Se cambiaría el nombre? No. Sí, sí, sí. ¿No? Que sea por visión. ¿Por qué? ¿Por visión? ¿Por revelación? Listo. ¿Qué opina la señora Beatriz? No me gusta el mío. La Beatriz se lo cambió. Yo me lo cambiaría por mi nombre. Leo. Sí, claro. ¿Qué opina Gonzalo? ¿Se cambiaría el nombre? Sí. Sí. Hice Tevila para cambiarse el nombre, entonces no es obligatorio hacer una Tevila para cambiarse el nombre. Ya habría que mirar puntualmente el cambio de nombre. Juan Pablo dice algo muy interesante, que Wendy también va por esa línea, y es, salvo que sea por revelación. Yo también me apuntaría a esa corriente. Entonces, hay unos Tevila que son, Tevilas que son poco menos conocidos. O sea, que han quedado como medio relegados en la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren una que me encontré, de las poquitas que me acuerdo, una que me encontré muy interesante. Y era, por ejemplo, que yo iba por el campo, o por la ciudad, por donde fuera, y se encontraba con una persona que no es creyente. Y la persona que no es creyente llegó y le dio la mano. Y está antes de una fiesta o antes de un Shabbat, usted debería hacer una Tevila. Eso estoy hablando de la tradición. ¿Alguien ha escuchado algún otro Tevila así muy extraño o poco común? Yo sé que hay más, pero por ese momento me acuerdo de eso. Cuando lo retomemos, menciono otros. ¿Alguien ha escuchado otro Tevila así? ¿Te imaginas cada rato la lavadera de las manos? Sí. Perdón, de la Tevila. De Tevila. Disculpe, De la Tevila. Tevila. La mano. Hay otros más extremos, acabo de acordar de otros, que por ejemplo si usted dice groserías, sí, entonces también ameritaría hacer una Tevila. Ya estoy hablando de Tevilas que son muy extraños. Entonces, si alguien esa semana puede buscarse la cuestión de la Tevila en internet, ¿cierto? Y buscar de pronto un Tevila raro, pues lo trae y nos cuenta.
B11. Entonces miren los requerimientos que le coloca la tradición para hacer una tevilá. Primer requerimiento. ¿Qué hora es? No, espérate. Nada debe estar adherido al cuerpo. Debe estar libre de toda clase de alhajas, anillos, pulseras, prensas de pelo. Nada adhesivo, libre de cualquier tipo de manchas, sin cosméticos, etc. Así se consideraba tanto en Israel como en la época de Yahshua. Como se dan cuenta, esto es copiado o sacado de una página. ¿Sí? Lo dejé tal cual como lo encontré. 2. La persona, por respeto, debe considerar que su vestimenta no se trasluzca al momento de estar mojada. Esto por razones de decencia y por causa de que nuestras tevilás son generalmente dentro de un orden y lugares públicos. Dice Yahshua también les quedó mal escrito. Que le falta la terminación H. Ah, sí, Yahshua. El cabello debe estar suelto. Eso no lo estoy poniendo yo, o sea, eso lo cogí de una página de los requerimientos para hacer una tevilá. La persona debe haber realizado un baño higiénico antes de realizar la tevilá. No sé, eso es lo que yo encontré. Ya vamos a mirar uno por uno. Esperen que dice, ¿dónde quedé? Ya. Al momento de sumergirse, la persona debe quedar completamente cubierta, tapada por el agua. De no ser así, debe realizarla nuevamente. La persona se colocará de pie y luego inclinándose, bajar hasta quedar debajo del nivel del agua. Dependiendo del objetivo o motivo para realizar la tevilá, se necesitará la presencia de testigos. Acuérdense que dice bautícese cada uno, ¿no? Hacer oraciones distintas para consagrarse y consagrar el lugar a la vez del rito. O sea, según eso yo tengo que llegar al lugar y primero que todo consagrar todo el lugar. O sea, ya en San Francisco llegar, irme yo media hora antes o un papá o el que sea y llegar allá y consagrar todo el río, la casa de la señora. Voy a saber si la señora por ahí se practique brujería, sea cristiana, yo no sé la señora qué religión tendrá. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que llegar y consagrar todo para que cuando ustedes lleguen a hacer, todos llegamos a hacer la tevilá, esté todo eso consagrado. ¿Realmente eso es cierto? Nosotros no sabemos qué están haciendo en la parte superior del río, ¿sí o no? Donde trae todo el agua, vaya a saber uno qué están haciendo por allá, ¿sí o no? Que viene la siguiente. Sí, no, eso no se puede saber realmente. Entonces, estos son algunos requerimientos supuestamente para hacer la tevilá. De los de aquí, ¿cuál crees tú que puede ser uno útil? Yo estoy con el que dice que uno debe haber realizado un baño higiénico antes de la tevilá. Vale, y inútil, que tú digas es el más inútil de esto que estamos leyendo acá. Entre los testigos. Vale, ¿tú qué opinas, Sofía? ¿Cuál es el más útil de los consejos que nos dan ahí? Yo diría que nada debe estar adherido al cuerpo. Útil, ¿sí? Útil, listo. Inútil, El de los testigos. listo. Ahora miremos entonces. Entonces, primero, nada debe estar adherido al cuerpo. Resulta que pasa que hay unos tevilá que dice, te sumergirás con la ropa. ¿Se acuerdan que harás lavarás las ropas con tus vestiduras? Entonces hay que dice nada adherido al cuerpo. Bueno, que aquí lo pone un poquito más corto, ¿no? Anillos, pulseras, prensas de pelo, nada adhesivo. Pues yo creo que si vamos a hacer la tevilá, pues no es de lógica, no es que se explique solo, pero yo no creo que yo me lleve el Rolex, pues, ¿sí o no? Un Rolex o la cadena de oro de 3 millones, ¿sí o no? Sí, las candongas de plata, no sé, en caso de las mujeres. Aunque no falta también el hombre, ¿no? Sí. Pues lo más que molesta harto con eso, que la mujer no es maquillada, por ejemplo. Sí, Y que... sí, lo que él pone, es lo que él dice, sí. No, pues él lo explica y Sí, claro. yo lo escucho ahí, tiene mucha razón, ¿no? Sí, que para que el agua haga más Las mayor señoras contacto. pintadas para los hombres, para los que nos las pinturas, para los que nos las pintamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y así. O sea, es algo útil. O sea, son como cosas útiles, más no que sea necesariamente un mandamiento. Pero una cosa es que, no sé, yo veo aquí anillos, pues todo eso son cosas igual de metal, cosas que pueden afectar tu
pues como el nivel, no el nivel espiritual, sino como la energía o la luz que puedas tener en ti. Entonces, Uy, pero es que digamos, imagínate que como nos ese buscáramos. tipo de cosas, digamos, a mí me decían en el colegio, que era católico y todo, no se hagan piercing porque ustedes no saben el daño que se están haciendo con piercing, y sobre todo en el ombligo, decían, no se hagan porque es un centro energético, bla, bla. Pero mira que sin Pero saber pues, de qué todas es. formas son metales que están pegados al cuerpo, y esos metales de cierta manera deben modificar, no sé, algo en uno. O sea, digamos, uno diría, decir, bueno, está bien, hágalo con ropa, imagino que será con lino, el lino tiene algún tipo de incidencia en la energía del Pero es que mira, si le enfocamos todo así, terminamos haciendo es un rito prácticamente esotérico, donde yo meto elementos sobrenaturales. Yo diría entonces no vayamos a San Francisco, sino vayamos a tal otro río, porque ese río viene de un páramo. Mira ya lo que voy. El páramo, y ese páramo es más alto que el otro, entonces o hay ciertos árboles ahí que le dan cierta energía no, al si no lugar. puedo decir los minerales que van a ir Sí, a- eso, Ese yo le es puedo el meter primer un, punto. o sea, yo le puedo meter un carretazo a la vaina que no. El primer punto, pues yo trato y pues, no sé, Es como útil. que, pues, sí, es útil, pero yo pienso que la intención de la persona es que la persona tenga el mayor contacto con el agua. Sí, y además, bueno, No, yo. pues yo sí, ahí sí no voy con Sofía en esa de que... Sí, la energía, no, yo. Sí. Yo pienso que es que, por ejemplo, esto, cuando me meto al agua, no sé, de pronto el agua no tiene un mayor contacto con mi piel. Yo pienso que es por ahí. Sí, yo también lo enfocaría por ahí. ¿Qué ibas a decir, Jessica? No, pues para mí fue eso, pero pues hay otras formas de justificar por qué no los aretes o por qué no el maquillaje, por ejemplo, sin necesidad de enfocarlo desde el micro y la energía y eso, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, pues por ejemplo el maquillaje no hace parte de nuestra cultura. Pues entendemos Ah, bueno, que esa es una apreciación muy profunda, de hecho, ¿sí? Mucho lo bueno. o sea, que el maquillaje también era usado por las prostitutas para seducir. Sí, aquí lo dice, ¿no? Jezabel. Por eso el Eterno, cuando restaure nuestra nación y demás, pues nos va a quitar. No, y la vez pasada todo. vimos. Lo estábamos viendo la vez La vez pasada pasada. vimos un pasaje, creo que estaba la señora Beatriz, creo que estaba Geraldine, donde decíamos que Dios le dijo a Gedeón, dijo, dile a todos esos hombres que se quiten las lunetas de sus aretes y del cuello, porque todo eso es abominación para mí, y lo que pesaron, pues había que quemarlo, botarlo, y dice que Gedeón hizo una cosa que después terminaron adorando como Dios, ¿sí? Pues con Entonces, lo que el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? Todos los arcillos de oro. el becerro de oro. El becerro, bueno, sí. Sí, entonces yo considero pues que uno Que debe... esa debería ser nuestra justificación en cuanto O sea, nuestro enfoque. Pero igual Exacto. debe Está haber enfocado. algo espiritual para que lo aborrezca, o sea, no solamente quedarse como en lo físico, sino porque Ah, no, claro. eso. Sí, de seguro lo hay. Porque el maquillaje. Sí, pero porque no, esa- no, y estamos de acuerdo. Es que el Sí, sí, maquillaje sí. dice que lo enseñaron los nefelín, se lo enseñaron a las mujeres. Eso es el libro de Enoch. Y digamos, y las alhajas, los anillos, todo Pues eso. bueno, eso de la sagrada yo pienso que es de pronto cómo se luzca, porque el Eterno les dijo a los hijos de Israel antes de salir de Misraim, vaya y pídanles Alhajas. alhajas a los misraimitas. Uno podría hacerlo con los aretes, porque es lo de... que es lo Orarse, de- por ejemplo. los clavos. Por ahí, Hacerlo pero de- el resto... Sí, no, yo Sí, no. también muchas manillas, yo pienso que es en la forma de cómo los luzcan. Ujú, porque si nos ponemos, digamos, si lo metemos por ese lado esotérico o interpretativo de las energías y eso, llegaremos al punto donde yo me podría, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer una TV la mañana, yo diría, no, vamos tal día porque la luna está en tal cuarto, en tal movimiento, y además de eso está en este momento, miren ya lo que voy, las estrellas tal y tal y tal. Pues Sí. ya cargas. Y entonces terminamos es hablando de todo menos de Dios. ¿Sí o no? Y terminamos diciendo, ay, vamos a hacerlo por determinadas cuestiones energéticas o yo qué sé, y no realmente el sentido real de la tevilá, que es que usted se haga seguidor de Yeshua. Sí, pues en algunos, no, otros sí serán de purificación, porque si usted tuvo relaciones sexuales, pues no creo que hay más ser discípulo de Yeshua justo ahora. Sí, no creo. ¿Sí? ¿Qué otro? Bueno. Dice, la persona por respeto debe considerar que su vestimenta no se trasluzca al momento de ser mojada. Esto por razones de decencia. Bueno, eso no se explica solo, pero siempre es como bueno recordarlo. ¿Sí o no? No falta, ¿no? De pronto el que vaya con translúcido. Es como tenerse miedo que no le pusiera nada. ¿Sí? Dice, son generalmente dentro de un orden y lugar público. El cabello debe estar suelto. En cuanto a eso, ¿qué opinamos? Que sí, obviamente tiene que estar suelto. Pues eso iría con lo de la primera, ¿no? Ujú. Sí. Sin prensas de pelo. O sea, arriba lo dice, prensas de pelo. Los que no, bueno.
La persona debe haber realizado un baño higiénico antes de realizar la tevilá. Al momento de sumergirse, la persona debe quedar completamente cubierta, tapada por el agua. De no ser así, debe realizarse o realizarla nuevamente. Yo creo que esa tiene que estar cubierto por completamente en el agua, eso no tiene duda. O sea, no es aspersión, ¿no? Como hacen en el catolicismo, eso, me olvidó el nombre. La persona se coloca de pie y luego inclinándose, bajar hasta quedar debajo del nivel del agua. O sea, la posición que yo tenga es que yo esté parado y yo me acurruque. ¿Sí? Pues puede ser una forma, pero no es la única forma. ¿Sí me hago entender? ¿Esta forma? No sé, eso fue lo que encontré. No sé exactamente por qué. Pero ¿qué opinan ustedes en cuanto a esa forma? Estar parado y luego acurrucarse. En el cristianismo, ¿cómo era? Echado hacia atrás. Estabas así. Te echan atrás. Te echan hacia atrás. ¿Cierto? Donde una vez fui en Bogotá, el misticismo, que la mano del que lo bautiza en el corazón, entonces lo hunden así. Hacer oraciones distintas para consagrarse y consagrar el lugar a la vez del rito. No. ¿Sí? Lugares donde dice, repita conmigo, te acepto como único, pues caeríamos prácticamente lo mismo, en repetir y repetir cosas. ¿Sí? Yo nada gano, ni la persona, pues vamos a suponer que yo llevo a Jessica, que supongamos que es totalmente nueva, yo la llevo a hacer la tevila y le digo, bueno Jessica, antes de meterte al agua, repite conmigo, y empiezo a botarle el Shema en hebreo, y ella repite, y ella ni idea qué es lo que está repitiendo. No, es que esa es la oración que el Shema, lo que le dieron a nuestros padres. Pues sí, pero no es que ella no tiene entendimiento de eso. Está repitiendo cosas. Es lo que dice 1 Corintios 14, donde dice que si una persona habla en otro idioma en una congregación, es mejor que se calle. Porque la flauta, el tambor, todo eso suena en armonía. Pero cuando una persona habla en otro idioma y los demás no entendemos, al viento habla. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces yo creo que las oraciones, yo creo que es algo muy personal. O sea, yo no creo en oraciones prescritas. ¿Cómo se llama eso? Sidur. Sí, yo no creo en eso de que esa es la oración para... Cuéntanos un poquito. Se me fue la onda. Oración para qué hay. Para todo. Para decir el pan. Esta es la de la mañana, la de la tarde, la de la noche. Lavado de manos. Hay para eso, situaciones De los específicas. alimentos. Entonces, lavado de manos, ¿por qué más? Otra situación específica. Por ejemplo, consumir alimentos, X cantidad de alimentos según el peso se hizo una verajá. Si cayó un rayo se hizo una verajá. Si llovió se hizo una verajá. Si salió el sol salió una verajá. Eso ahí. Listo. Bueno, mejor eso que el madrazo, ¿no? Hay un rayo y todo, y bueno, no sé qué decir. Listo, entonces hacer oraciones distintas para consagrarse, ya vimos que es algo secundario y no solamente secundario, sino también personal. Usted no le puede decir, repite conmigo, y esta oración. Creo que cada quien allá tiene su propio momento para que pueda orar y meditar y decir, bueno, ¿en qué me estoy metiendo yo con esto? Porque también es una parte que usted está enganchando con algo serio, no con el grupo, sino con hacerse seguidor de Yeshua. Sí, el grupo un día se acabará o pasará a ser otro, ¿sí o no? Pero seguidores de Yeshua es así para toda la existencia. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? La otra semana entonces vamos a ver los simbólicos y la próxima semana retomamos los 3. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, ¿cuándo? Bueno, eso sí sería muy bueno hablar lo que es algo que antes de que terminemos la tevilá, me gustaría que... Hiciéramos una tevilá. Más o menos algo así. Que... Bueno, pues... Construye. Como falta Sofía. ¿Será un mikveh? ¿Sería óptimo hacer una tevilá? Esa era la pregunta. ¿Para final de clase o pregúntela? No, digamos, vamos a ponerlo a ver cómo lo ponemos. Hacer una tele. Sí. Digamos, yo le dije, este domingo vamos a hacer una tevilá. Vamos a suponer que tenemos todo cuadrado. ¿Sería bueno hacerlo? Sí. Es como muy personal. Es una decisión personal, ¿no? También. Pero pues si no, vámonos todos y meter al bus a todo el mundo. De pronto alguien no quiere ir. ¿No? Vamos a orar.